Buenas tardes, hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Damos gracias porque un día más estamos en su presencia, un día más podemos aprender de su palabra, un día más podemos estar la iglesia reunida y también a todas las personas que se conectan por primera vez, darles la bienvenida. Amén. Queremos estar nuevamente aprendiendo de su palabra. Vamos a orar para que el Señor ponga en nuestros corazones entendimiento y sabiduría y que nos ayude a comprender qué es lo que quiere Él el día de hoy en su palabra para nosotros. Amén. Te damos gracias, Señor, por cada uno, Señor, de las personas que están el día de hoy escuchando este mensaje, esta enseñanza, Señor. Danos, Señor, un corazón humilde, danos, Señor, entendimiento y sabiduría para poder comprender lo que hoy tienes para nosotros. Sabemos, Señor, que toda tu palabra nos ayuda a estar, Señor, aprendiendo más de ti, a estarnos preparando, Señor, para esa venida tuya que pronto llegará, Señor. Y anhelamos, Señor, que tú seas quien guíe nuestras palabras, tú seas quien guíe nuestros pensamientos siempre, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén. Ya. Amén, hermanos. El día de hoy traigo una pequeña enseñanza en el libro de Filipenses 2, el versículo 12 hasta el 18. Amén. Filipenses 2, del 12 al 18. Luminares en el mundo, dice el título del pasaje. Amén. La palabra del Señor dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Qué bonita palabra. Amén. Y cuando estudiamos un poquito el libro de Filipenses, nos damos cuenta que Filipenses es una de las iglesias más estimadas por Pablo. Amén. Él fundó esa iglesia, ¿no? En el libro de Hechos, capítulo 16, del 12 al 40, nos cuenta cómo es que Pablo llega a esta ciudad, empieza a predicar a algunos judíos que encontró por ahí y cómo Dios permite que se establezca una iglesia, ¿no? Con las personas que menos esperaban. La primera convertida fue una mujer mercader muy rica, y algunos de los que después se convirtieron también fueron personas especiales, como el guarda que lo cuidaba él en la cárcel, ¿no? Porque como siempre sabemos, Pablo siempre fue perseguido ahí a donde iba, y lo metieron a la cárcel, y el que lo cuidaba, creyendo que había escapado después de un terremoto que hace Dios para liberarlo, pues se convierte. Entonces son experiencias que Pablo cuenta, ¿no? Como especiales. Pero ¿por qué también habrá sido Filipenses una iglesia especial para Pablo? Cuando leemos la carta de Filipenses nos damos cuenta que Pablo les agradece muchas cosas. Les agradece el estar orando por él, les agradece el estar enviando su sustento económico, les agradece haberles enviado un hermano para cuidarlo mientras él estaba en la cárcel. Entonces nos damos cuenta que Filipenses era una iglesia muy especial.
porque era una iglesia que aunque Pablo ya no era su pastor, se seguía preocupando por él. Amén. Era una iglesia que estaba mostrando amor por su prójimo, más allá de los que estaban con ellos, sino aún de Pablo, que ya estaba lejos. Amén. Entonces nos damos cuenta que Pablo le recuerda aquí algo especial a los filipenses, que ellos son luz del mundo, que ellos son luminares en medio de una generación perversa, dice, ¿no? Y eso yo creo que en la actualidad también nuestras iglesias son luminares en este mundo oscuro. Y en estos últimos tiempos mucho más. En estos últimos tiempos nuestra iglesia tiene que mostrarse como luz mucho más de lo que quizás en los años anteriores. Porque el mundo está pasando por una etapa mucho más oscura. Amén. Y dice, ¿no? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Les recuerda cómo es que ellos siguen obedeciendo en su presencia o también, en este caso, en su ausencia. Amén. Qué maravilloso, ¿no? Que Pablo les esté recordando a esta iglesia que son obedientes. Aún después de muchos años que él ya no está yendo ahí, tiene noticias de que esta iglesia es una iglesia obediente. Qué gozo, hermanos. Que el día que alguien se refiera a nuestra iglesia, nos recuerde obedientes, nos recuerde que estamos haciendo las cosas del Señor, las obras del Señor, ¿no? Qué maravilloso. Y tenemos que continuar así como ellos continuaron. Amén. Tenemos que seguir sirviendo al Señor, aún en los lugares donde ya no estamos nuestros líderes, nuestros pastores, ¿no? Tenemos un hogar, tenemos un lugar de trabajo, tenemos un grupo de amistades y ahí tenemos que seguir mostrando nuestra obediencia a Dios en todo lugar. Pablo ha reconocido ese mérito de los filipenses y también la iglesia de hoy tiene que tener esa característica de que en todo lugar estemos guardando la palabra del Señor. Amén. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así como el hacer por su buena voluntad. Cuando nosotros entendemos que no es en nuestras fuerzas que vamos a lograr dar una imagen al mundo de Dios, es cuando el Espíritu Santo hace la obra en nosotros. No depende de nosotros, sino Dios pone a su Espíritu Santo. Y Él es el que produce todo lo que nosotros somos. Amén. Tenemos que dejar al Espíritu Santo obrar en nosotros. Tenemos que dejar y permitir que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Es muy difícil porque es una guerra interna entre nuestra carne y el Espíritu de Dios, porque nuestra carne, nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos actuar como nos sentimos a gusto, como nos sentimos tranquilos y felices, pero la palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo el que hace en nosotros, el que produce las obras para mostrar a Jesús. Amén. Cuando nosotros nos convertimos por fe, porque alguien nos predica, porque alguien nos habla, porque lo leemos en la palabra, que el Señor murió por nosotros y resucitó. Y creemos y confiamos y nos convertimos. Y viene a nosotros el Espíritu de Dios, que es el que empieza a hacer las obras en nosotros. Porque por fe nos convertimos, pero nuestra fe luego tiene que dar frutos, amados hermanos. Tiene que mostrarse al mundo. Tenemos que mostrarnos al mundo. Y la iglesia de hoy tiene que ser más productiva. La iglesia de hoy tiene que hacerse más visible. Nuestra luz tiene que brillar más hoy. Porque hoy es cuando más se necesita de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán muchas tribulaciones y aún a los escogidos, ¿no? Aún a los escogidos vendrá el desánimo y se apartarán de Dios. En esta época, antes de la segunda venida del Señor Jesús,
serán nuestras pruebas más duras de fe. Y yo creo que la mayoría ya ha pasado un año desde que empezó esta pandemia. Y de algún modo u otro, a todos y cada uno ya nos ha tocado un momento difícil de vivir. Sea por enfermedad, sea por pérdida de trabajo, sea por desánimo, sea porque nos sentimos cansados de estar en esta situación, por lo que sea. Pero ya hemos sentido el golpe de este tiempo en nuestras vidas. ¿Y cómo hemos reaccionado, hermanos? ¿Habremos reaccionado como los filipenses? Recuerden que esta es una iglesia en Filipos que era una colonia romana. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos estaban pasando dificultades. La iglesia antigua fue perseguida siempre. Ellos pasaban dificultad y aún así Pablo les reconoce que ellos eran fieles y que ellos estaban teniendo obras de su fe. Y ahora también la iglesia del Señor en muchos países está siendo perseguido. Quizás tenemos la bendición de que en este país no, pero aún así estamos cerrados y estamos alejados físicamente, y eso es una prueba y también es una oportunidad para mostrar más nuestra fe. ¿Cuántos esperábamos estar enseñando mediante esta plataforma? Yo creo que ninguno. Yo creo que esta ha sido la oportunidad para que Dios ha acogido a muchos de nosotros y nos ha dado la oportunidad. Esta es una oportunidad que Dios nos está dando, que ha puesto en el corazón de nuestro pastor. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición que pongan en el corazón de tu pastor a ti, a mí, para que sirvamos al Señor! ¿Qué ha visto el Señor en nuestro corazón? ¿Qué ha visto el Señor en tu corazón, en el mío? Para que nos pida servirlo en humildad, y en obediencia lo tenemos que seguir haciendo. Amén. Seamos como estos filipenses, a quien Pablo les reconocía su obediencia y también que estaban dando obras de su fe, sin olvidar que las obras vienen porque el Señor nos lo da, porque el Espíritu Santo hace en nosotros una transformación y muestra nuestras obras de fe. ¿Cuántos hemos dicho a nuestros familiares que se han enfermado que confiemos en el Señor? Amén. Cuando algún familiar se ha enfermado, cuando algún familiar ha perdido el trabajo, lo que sea, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Le hemos dado palabras de ánimo o nos hemos puesto junto a ellos a quejarnos? No lo sé, hermanos, cómo habrán actuado ustedes, pero la palabra de Dios dice que tenemos que dar frutos de nuestra fe, aunque no veamos resultados inmediatos. Eso no importa, pero tenemos que seguir dando frutos de nuestra fe como lo hacían los filipenses, y que Pablo lo reconoce. Y Pablo no estaba con los filipenses, Pablo estaba en otra ciudad, pero él oía lo que se decía de la iglesia de Filipenses. Él escuchaba lo que se decía de esta iglesia era especial. Habían pasado muchos años desde que Pablo ya no estaba con ellos, pero los filipenses seguían orando por él, le seguían enviando sus provisiones. Le enviaron a un hermano para cuidarlo a él. Entonces era una iglesia que estaba cumpliendo con su palabra. Era una iglesia que estaba cumpliendo la ordenanza de Dios. Amén. Y Pablo se los reconoce. Qué maravilloso, hermano. Y a nuestra iglesia, el Señor hoy nos tiene que reconocer cómo estamos llevando nuestras obras, cómo estamos continuando con la predicación de su palabra. Tenemos herramientas, tenemos formas. No hay excusas para no servir al Señor. No hay excusas para no seguir sirviendo al Señor en donde te ha puesto. Amén. No importa el cargo que tengas, no importa el lugar que te hayan puesto. En ese lugar tú tienes que servir al Señor con obediencia y dar frutos de esa obediencia en donde estás. Amén. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, dice la palabra. ¿Por qué les recordará esto?
en aquella época había unas hermanas en la iglesia de Filipos que estaban creando, pues hay algunas rencillas internas. Y él les recuerda y les dice, haced todo sin murmuraciones ni contienda. Amén, hermanos. La obra del Señor es la obra de todos. No es la obra del pastor, no es la obra del misionero, no es la obra del líder. La obra de Dios es la obra de todos. Todos somos iglesia. Y cuando Pablo escribe, no escribe a los líderes de la iglesia, no escribe al pastor de la iglesia, escribe a toda la iglesia. Y Dios está escribiendo estas palabras a toda la iglesia. Nos la está escribiendo a cada uno de nosotros. Y nos está pidiendo que hagamos las cosas sin murmurar y sin crear contienda. No estaremos de acuerdo con lo que nuestro pastor diga o con nuestros líderes digan o con lo que digan nuestros gobernantes o lo que digan, pero Dios los puso a la cabeza y nuestro deber es la obediencia. Es como mi hijo cuando le digo que tiene que recoger las cosas y él me dice, ¿por qué? Porque se lo he dicho yo, que soy su madre y él tiene que respetar mi principio de autoridad. Y ese mismo principio de autoridad lo tiene Dios. Y Dios te está diciendo que hagas todo sin murmuración ni contienda. No te gustará. Eso no importa. Dios se agrada de la obediencia. Pero que también lo que tengamos que decirlo, lo pongamos delante de Dios. Seamos sinceros delante de Dios y pongámoslo en oración y digamos, Señor, me parece que esto no está bien o yo no me siento en paz. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado en dificultades y hemos ido delante del Señor a mostrarle nuestra inconformidad? Amén. Y Dios nos dará la respuesta, hermanos, y Dios dará sabiduría y Dios dará entendimiento a todos para avanzar en la obra del Señor. Tenemos que ser productivos, tenemos que ser perseverantes en nuestra oración, en nuestro actuar. Amén. Continúa la palabra del Señor, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Qué maravilloso. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Amén. Estamos en medio de una generación difícil que no ama a Dios, pero nosotros tenemos que seguir fieles al Señor, fieles, siendo la luz de este mundo, mostrando con nuestras vidas, con nuestras actitudes, con nuestras enseñanzas, con nuestra labor en la iglesia, que hay un Dios que puede ayudarlos a salir de ese mundo de desesperación, mundo de angustia en la que muchas personas viven hoy. Y no porque ellos quieran a veces, sino porque nadie les predicó. Amén. Nadie les predicó, nadie les enseñó, nadie les dijo que había un Dios bueno que los podía cuidar y proteger. Para eso está la iglesia del Señor, para eso están los hijos de Dios, para mostrar su amor, para predicar su amor. Amén. De la conversión, del convencimiento, de arrepentimiento, eso lo hace el Espíritu Santo. A nosotros nos corresponde mostrar el amor de Dios con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestra actitud, con nuestra predicación. No olvidemos. Yo creo que ahora mismo el mundo está más receptible a oír de Dios, porque está desesperado, no encuentra salida, no encuentra sus fortalezas que ellos tenían, ya no están. Ellos se confiaban en su dinero, se confiaban en sus negocios, se confiaban en su salud, en su fuerza, y ya eso está mermado, eso está desbaratado ahora en el mundo, ¿no? Podemos mostrarle que la fortaleza viene de Dios, que la valentía viene de Dios, que el amor viene de Dios. Tenemos que mostrarlo y tenemos que decirlo. Siempre tenemos que mostrarnos como una iglesia amable, como una iglesia que se preocupa por ellos, como una iglesia que se preocupa por esas almas. Amén.
Más adelante Pablo les dice, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros, ¿no? Conmigo. O sea, Pablo les estaba diciendo que él estaba muy contento con la iglesia de Filipenses, muy contento, ¿no? Que el día, dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Cuando él tenía ese anhelo, que cuando él estuviera delante del Señor, él, si algo iba a presentar, si algo de lo cual él estaba feliz, era de presentar a esta iglesia, de presentar a esta iglesia que estaba haciendo las cosas bien. Yo creo que no hay mayor mérito para un pastor, para un misionero, que las personas para los cuales ellos están trabajando, para los cuales ellos están dando todo, sea una iglesia agradable a los ojos de Dios. ¡Qué gozo! ¿No? Y Pablo decía eso. Pablo decía, en el día de Cristo yo pueda gloriarme de esta iglesia maravillosa, de esta iglesia que me ama, que ama a su prójimo, que cuida a su prójimo. La carta a Filipenses no se parece a ninguna, porque es una de las pocas cartas en la que él agradece y repite la palabra gozo muchísimas veces. ¿Por qué? Porque realmente en el corazón de Pablo la iglesia de Filipos era una alegría. Qué maravilloso, hermanos. Esperemos que nuestra iglesia en el corazón de Dios esté causando esa alegría. Tenemos que anhelar ser una iglesia que en el corazón de Dios cause alegría, que cuando Jesús tenga que presentarnos delante de su Padre, dígase, me alegro de esta iglesia, me gusta esta iglesia, se ha mostrado esta iglesia como mi imagen allá en la tierra, han mostrado mi amor, han hecho todo lo que ellos han podido para mostrar mi amor. Ese tiene que ser nuestro anhelo, hermanos. Y como iglesia, todos y cada uno de nosotros somos responsables de ello. No solo el pastor, no solo el líder, no solo la hermana, no solo el hermano, no. Todos y cada uno de nosotros tenemos que anhelar ser una iglesia de la cual el Señor Jesús se sienta alegre. Tenemos que anhelar ser esa iglesia que Él le dé alegría presentarlo al Padre. Amén. Con nuestra dificultad, pero ahí lo dice la palabra, el Espíritu Santo hará en nosotros la obra. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga en nosotros la obra. No es con nuestra fuerza, no es con nuestras posibilidades, no es con nuestros caracteres, sino con el Espíritu de Dios, el que va a hacer en nosotros nuestras obras. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos guíe. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios primero transforme nuestro corazón. Y lo dice, asidos de la palabra de vida, tomados de la palabra. Por eso es tan importante seguir estudiando su palabra, porque ahí está el secreto de nuestra salvación. Ahí está las herramientas para llegar a terminar esta carrera. Porque esto es una carrera, hermanos. Nosotros hacemos de nuestra vida una carrera a la salvación. Esto es una carrera larga, pero agarrados de la palabra, agarrados del Espíritu, orando cada día, leyendo su palabra. Siempre aprenderemos algo de su palabra, siempre aprenderemos algo de Él en su palabra. Cada día, cada momento, cada palabra que tú cojas es una enseñanza. Amén. Yo, cuando me puse a estudiar Filipenses, y decía yo, qué maravilloso, que alguien me escriba una carta sin
diciéndole que le gusta todo de mí. Qué maravilloso, hermanos. Yo me imagino a estos hermanos recibiendo esta carta y llorando por la alegría. Y yo quiero que Dios un día nos diga lo mismo, hermanos, a ti, a mí y a todos los hermanos que yo conozca. Y aún a los que no conozca, en el mundo entero tenemos tantos hermanos en el Señor. ¡Qué maravilloso! Y si nos ponemos a leer, esta palabra es para ti y para mí. ¡Qué maravilloso que Dios te diga eso! Tenemos que seguir anhelándolo, hermanos, cogiéndonos de la palabra, anhelando, sirviendo al Señor. Él ya nos ha dado la salvación. Ahora tenemos que nosotros mostrar la imagen de Jesús, ser luz en este mundo, ser luz para esas personas que lo necesitan, dentro de nuestra familia, fuera de la familia, donde estemos. Nuestras actitudes, nuestras obras, día con día tienen que mostrar a Jesús. No podemos quedarnos con los adjetivos que hoy ponen a las iglesias. Cuando tú preguntas la iglesia del Señor, muchas veces nos ponen adjetivos como, hipócritas, legalistas, extremistas. Tenemos que cambiar esos adjetivos, porque cuando la gente se refiere a la iglesia tiene que decir, ahí hay muchas personas que muestran amor. Tiene que ser compañerismo. Nuestros adjetivos tienen que ser compañerismo, ayuda, solidarios. Eso tiene que ser los adjetivos que den hacia la iglesia. Amén. Y eso va a depender de cada uno de nosotros, porque todos somos la iglesia, no del pastor, no de los líderes, no de los hermanos que están siempre adelante, hablando y haciendo las actividades. No. Los adjetivos de la iglesia los vamos a poner cada uno de nosotros, donde estemos. Y anhelemos, hermanos, que seamos como filipenses y que el Señor se alegre de nosotros y nosotros nos alegremos con Él. Amén. Espero que esta pequeña reflexión les ayude. Es mi deseo que les cause ánimo y no desánimo. Ánimo, hermanos, podemos hacerlo. Con la ayuda del Señor podemos hacerlo. Nos equivocaremos, pero Dios es fiel y justo y nos perdonará si nos equivocamos. Pero sigamos adelante, intentémoslo. Eso es nuestra labor. Jesús se entregó por nosotros. ¿Qué más podemos hacer que entregarnos a Él con amor, con obediencia? Amén, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Jesús, por tu preciosa palabra, Señor. Queremos ser como los filipenses, Señor, que te cause alegría, que nos recuerdes que somos obedientes, que estamos en tu corazón, que nos cuidas, que das las gracias por nosotros, Señor. Precioso eres, Jesús. Anhelamos ser agradables, Señor. Anhelamos que tu iglesia, Señor, realmente sea luz en este mundo. Ayúdanos, Padre. Cógenos de la mano. Llévanos por tu camino. Cada día tu palabra esté en nuestra boca, Señor. Tu palabra salga de nuestra boca siempre, Señor. Tu Espíritu Santo no se aparte de nosotros. Haga sus obras en nosotros, Señor. Santo Espíritu, bendice, Señor, a los que están conectados. Bendícelos, Padre. Guárdalos, protégelos. Cuídalos, Señor. Complace las peticiones de su corazón. Protégelos, tus ángeles alrededor de ellos, Señor. De sus familias, Padre bendito. Gracias te damos, Señor. Bendice, Señor, tu pueblo. Bendice, Señor, España. Bendice, Señor, Canarias. Ayúdanos, Señor. En tus manos siempre, Padre bendito. Nos encomendamos, precioso Jesús. En tus manos, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga, amada iglesia de Jesucristo.
rica, poderosa y abundantemente. Quiero aprovechar la ocasión para desearle a mis hermanos que tal vez por la distancia o tal vez por problemas para poder congregarse no hemos tenido la ocasión de vernos y poder desearles lo mejor de Dios para este año 2021. Que lluvia de bendiciones del cielo sean derramadas sobre sus vidas, sobre su familia en cada área. Son mis deseos, hermanos. Amén. Dios les bendiga mucho, mucho, mucho. Vamos al libro de Salmos, por favor, capítulo 9 y versículo 10, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Te damos gracias, Señor, una vez más, por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos aquí, Señor, en tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido fiel. Tú has permanecido fiel para con nosotros. Gracias te damos, oh Señor, porque cada día, cada mañana, Señor, son nuevas tus misericordias. Te damos gracias por tu favor, por tu benevolencia, por tu bondad para con nosotros, Señor. Te damos gracias, oh Señor, por todo aquello que estás haciendo, por todo aquello que has hecho y aún harás entre nosotros. Creemos, oh Señor, que cosas grandes, poderosas y portentuosas, oh Señor, tú estás preparando para tu iglesia, Padre amado. A pesar del tiempo en que estamos viviendo, Señor, tú estás trabajando. Tú, Padre Santo, estás cocinando algo, Padre amado, para tu iglesia en estos postreros tiempos, Señor. Por eso queremos, amado Dios, seguir en la búsqueda, Señor, persistente de tu presencia. Que tú nos ayudes, que tú nos avives, oh Dios, para poder seguir, aleluya, peleando esta buena batalla de la fe. Que tú, Padre amado, cada día nos puedas fortalecer. Aquí estamos, oh Señor, reunidos a través de este medio que sé que tú has ideado para estos tiempos, oh Señor, porque tú conoces todos los tiempos son tuyos, Dios mío. Y tú ideaste, Padre Santo, estas plataformas para que tu pueblo, Padre amado, pudiese seguir reuniéndose, Señor, para que tu pueblo pueda seguir congregándose juntos y unánimes para alabar, glorificar y bendecir tu nombre y escuchar ese consejo que viene de tu corazón, Padre amado, para tus hijos. Te damos muchas gracias, Padre amado, y te pedimos que seas tú tomando el control en este tiempo, que seas tú ministrando en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. El versículo, hermanos, que acabamos de leer consta de dos partes. La primera parte dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, ¿verdad? Nos habla de la confianza en Dios. Todos aquellos que hemos conocido su nombre. ¿Cuántos han conocido el nombre del Señor? Amén, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Por eso la razón de estar en esta hora aquí conectados a través de este medio. Porque por su gracia y por su misericordia nosotros hemos conocido su nombre. En su nombre estamos aquí reunidos. Nosotros hemos conocido que solo en el nombre de Cristo Jesús hay salvación. Hemos conocido que Él es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Hemos conocido, hermanos, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida y que nadie viene al Padre sino a través de Él. Hemos conocido
que el nombre de Jesús es el único intermediario entre Dios y entre los hombres. Conocemos que Jesús es el nombre sobre todo nombre. Amén. Y que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Sabemos que hay poder en su nombre, poder para sanar, poder para libertar, poder, aleluya, para ser salvos. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús, hermano. Y cuántas cosas más podríamos decir acerca de lo que hay a través del nombre poderoso de Cristo Jesús. No tendríamos tiempo esta noche para terminar de hablar las cosas maravillosas y portentuosas que en el nombre de Jesús pueden suceder, tanto física como espiritualmente, ¿verdad? Porque Él, hermanos, en Él tenemos la plenitud, porque Él lo llena todo, en todo. Dice la palabra que por Él y en Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Fueron hechas todas las cosas. Y que por Él y solo por Él subsisten. Gloria al nombre de Jesús. Hemos conocido el nombre de Cristo Jesús. Por lo tanto, en Él está puesta nuestra confianza. Gloria al nombre de Jesús. La segunda parte, hermanos, del versículo dice: por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Aquí ya nos habla de la búsqueda de Dios. Y si tú y yo, hermanos, hemos conocido su nombre, confiamos en Él, necesariamente esto nos llevará a querer tener una relación con el Señor, a querer conocerle más íntimamente. Y esto, hermanos, se logra solo a través de la búsqueda persistente y continua de su presencia. Amén. La palabra dice, aleluya, por cuanto tú, Jehová, no desamparas a los que te buscaron. Hay promesa, hermanos. Hay promesa aquí detrás del buscar al Señor. Y allí, hermanos, y allí radica, y allí, amén, está la llave de nuestra historia, en la búsqueda de Dios. A pesar de la situación que estemos atravesando, por más difícil que se tornen las cosas, si persistimos en la búsqueda, hermanos, de su presencia, tenlo por seguro de que Él nos librará en el día malo, porque Él es fiel, hermanos. La palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, y de algunas, no, ¿verdad? De todas los librará el Señor, en el nombre de Jesús. Él ha prometido, hermano, nunca dejarnos, nunca desampararnos. Pero consiste, amén, y radica solamente en que tú y yo podamos seguir buscándolo a pesar de los pesares, a pesar de nuestras circunstancias. Amén. Y la palabra de Dios, hermanos, registra muchos ejemplos de hombres que persistieron en buscar a Dios y fueron prosperados, hombres que persistieron en buscar a Dios y cambiaron los destinos de sus vidas, los destinos de naciones enteras. Amén. Pero en esta ocasión quiero citar el ejemplo de Daniel, ¿verdad?
Sabemos que Daniel era un hombre de la búsqueda continua de la presencia de Dios. Y en el día malo, en el día más oscuro tal vez para su vida, el Señor lo libró. Gloria al nombre de Jesús. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Que se encuentra registrada en el libro de Daniel, capítulo 6. Del versículo 1 en adelante, la palabra nos cuenta de que en los tiempos del rey Darío, él decidió poner al frente de su gobierno a 120 sápatras y capitanes. Y sobre estos 120 sápatras puso sobre ellos a 3 gobernadores, entre los cuales estaba Daniel. Y este mismo Daniel, dice la palabra, era sobre aquellos gobernadores. Era el primero en el reino de Darío. Por cuanto, dice la palabra, en él había un espíritu superior. Y todos sabemos y conocemos de qué espíritu superior está hablando la palabra, ¿verdad? Del Santo Espíritu de Dios. De la presencia de Dios que estaba sobre Daniel a causa de la búsqueda continua y persistente en el lugar secreto de Daniel. Gloria al nombre de Jesús. Pero como sabemos, hermanos, cuando hay éxito, lamentablemente, cuando tú eres promovido, se despiertan envidias y se despiertan celos. ¿A cuántos tal vez no les ha pasado que en el trabajo los promueven a un cargo mayor y siempre se levantan y se suscitan adversarios que quieren de cualquier manera hacerte hacerte quedar mal ante tus jefes, tal vez ante los que están por encima de ti? Y esto precisamente le ocurrió a Daniel. El que el rey Darío lo pusiera por encima de todos aquellos gobernadores suscitó envidias. Y se levantaron estos demás hombres que gobernaban con él, tratando de hacerlo caer delante del rey Darío, y que tal vez él le pesara haber puesto en ese cargo a Daniel. Pero dice la palabra que Daniel era un hombre íntegro, un hombre intachable, un hombre recto. Y referente al reino, no pudieron hallar nada en cuanto pudieran acusarlo y señalarlo. Amén. Y estos sápatras, estos gobernadores, conocían muy bien quién era Daniel. Sabían que Daniel era un hombre de oración. Sabían que era un hombre radical en cuanto a su adoración y confianza a su Dios, al Dios único y verdadero. Por lo tanto, idearon un plan y dijeron de que la única manera en que podían hacer caer a Daniel era referente a su fe, era referente a su Dios, era referente a su búsqueda incansable y continua en la oración de Dios. E idearon un plan e hicieron que el rey promulgara un edicto precisamente tocando ese punto, un edicto de que nadie durante 30 días pudiera hacer petición ni buscar ningún otro Dios u hombre fuera del rey. Pero ellos también sabían, estos sápatras, del cariño y de la estima que tenía el rey Darío hacia Daniel. Y se percataron de que este edicto fuera un edicto que, aunque el rey quisiera librar a Daniel, no pudiera hacerlo. Que era un edicto
que la palabra lo dice, conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser, aleluya, abrogada. Ni el mismo rey podía abrogar esta ley. Entonces ellos se aseguraron de que ni aún la mano del rey pudiera librar a Daniel. Y la sentencia de aquel de que hiciera petición a algún dios u hombre fuera del rey era el echarlo al foso de los leones, ¿verdad? Es una historia muy conocida, hasta los niños de la escuela dominical se la saben, ¿verdad? Era echado al foso de los leones. Gloria al nombre de Jesús. Y dice la palabra que cuando Daniel, vamos a leerlo en Daniel 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido confirmado, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes, hermanos. Daniel no dejó de buscar a Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación que estaba atravesando, a pesar de que aún su vida estaba en riesgo, hermanos. Tal vez Daniel, delante de esta situación, dijo como dijo la reina Esther cuando se presentó delante del rey Asuero sin ser llamada: si perezco, que perezco. Tal vez en su corazón Daniel dijo las mismas palabras que dijo Job: aunque él me matare, en él esperaré. Y esta debe ser, hermanos, nuestra actitud. Esta debe ser nuestra actitud en frente de todas circunstancias, por más oscura que se tornen, hermanos, por más difícil que se tornen, hermanos. Seguir buscando a Dios como lo solíamos hacer antes, cuando las cosas estaban bien, como lo solíamos hacer cuando teníamos tal vez salud, como lo solíamos hacer tal vez cuando teníamos trabajo, tal vez cuando estábamos bien fortalecidos espiritualmente, tal vez cuando teníamos un trabajo, tal vez cuando nuestras finanzas estaban dando fruto. Seguir en la búsqueda continua del Señor es un ejemplo maravilloso el que nos da Daniel aquí, hermanos. Él seguía buscando al Señor, no una, hermanos, sino 3 veces al día, como lo solía hacer. Gloria al nombre de Jesús. Rogando en la presencia de su Dios. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra que precisamente estos hombres quisieron promulgar ese edicto. Encontraron a Daniel orando, postrado delante de la presencia del Señor. Y fueron ante el rey a darle conocimiento de este quebrantamiento, de este edicto. Pero antes de decirle de quién se trataba, de quién había sido el hombre que había quebrantado la ley, le recordaron al rey: Rey, tú firmaste un edicto bajo la ley de Persia y de Media, la cual no puede ser abrogada. Ellos se aseguraron de atar las manos del rey si quería obrar a favor de Daniel. Y muy a su pesar, el rey tuvo que echar a Daniel en la fosa de los leones. Gloria al nombre de Jesús. Y dice la palabra que el rey se entristeció en gran manera, que ni ayunó, ni comió, sino que ayunó. Y toda esa noche
no durmió pensando en Daniel. El rey sabía también de que Daniel era un hombre de la presencia. Él sabía que Daniel era un hombre de la búsqueda incansable de Dios. Cuando lo fue a echar al foso de los leones, simplemente dijo estas palabras: Daniel, que el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre. Hasta el rey Darío tenía esa confianza, porque el rey Darío de una u otra manera conocía quién era el Dios de Daniel. De una u otra manera el rey Darío conocía lo que el Señor había hecho con Daniel en los otros reinados de los anteriores reyes, en el reinado de Nabucodonosor, en el reinado de Belsasar. Él conocía quién era el Dios de Daniel. Ese mismo Dios que libró a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, porque confiaron en su Dios. Él lo conocía perfectamente y guardaba en su corazón la esperanza de que una vez más el Dios todopoderoso, ese Dios a que Daniel servía y buscaba continuamente, lo pudiera librar. Gloria al nombre del Señor. Dice que a la mañana siguiente el rey fue al foso de los leones y le dijo a Daniel, Daniel 6:20, dice: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque en él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Porque había confiado en su Dios a pesar de todo, hermanos. Había confiado en Dios porque él había conocido su nombre. Había confiado en Dios porque él sabía que el que busca a Dios, él no lo desampara. Él no lo desampara. Muchos hoy estamos dentro de un foso de leones, literalmente, hermanos. Hemos sido echados al foso de los leones, que tiene nombre, hermanos, en este tiempo, que se llama pandemia. Y muchos son los leones que nos rodean en este tiempo. El león de la falta de fe, el león del desánimo, el león tal vez de la falta de recursos, el león del temor, el león de la incertidumbre de cómo va a terminar todo esto, el león de la falta de tal vez de recursos, el león de la escasez, el león de la enfermedad y tantos otros que pudiéramos nombrar, hermanos. Y todos y cada uno están abriendo su boca
tratando de devorarnos, tratando de destrozarnos, hermanos, tratando de matar nuestra fe, tratando de matar nuestros sueños, nuestras expectativas. Pero en esta noche el Señor nos quiere decir una vez más que si tú y yo, a pesar de cualquier decreto, a pesar de cualquier ley que estipulen los hombres, a pesar de toda circunstancia, a pesar de toda boca de león que se quiera abrir en contra de nosotros para devorarnos, nosotros persistimos en su búsqueda. Persistimos, hermanos, en la búsqueda continua de su presencia, allí donde somos fortalecidos, hermanos. Allí donde recibimos nuevas fuerzas. Allí donde lo imposible se hace posible. Allí donde puertas que nadie puede abrir se abren por la mano poderosa de Dios. Allí donde Dios abre caminos donde no los hay. Allí donde podemos encontrar nuestro milagro. Allí donde Dios puede dar vida una vez más a nuestros sueños muertos. Allí donde Él manda quitar la piedra y resucita todo lo que está muerto en nosotros. Allí, en su presencia, hermanos, lo vamos a encontrar, hermanos. Lo vamos a encontrar, puesto que Él no desamparará a los que le buscan. Él es el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos. Y de la misma manera que libró a Daniel, de la misma manera que el Señor mandó su ángel para que cerrara la boca de los leones y no sufriera ningún daño, de la misma manera, si tú y yo persistimos en su búsqueda, Él también mandará su ángel. Él también mandará su ángel a tu vida, a mi casa, a tu casa, a tu ministerio, a nuestro ministerio. Él mandará su ángel, quien cerrará toda boca de león, y tú y yo no sufriremos ningún daño, hermanos, puesto que en Dios y solo en Dios y en su búsqueda y en confiar en Él está nuestra victoria, hermanos. Por eso yo los animo en esta noche a que sigamos a pesar de todo, a buscar a Dios, a que en ninguna manera quitemos nuestros ojos de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que sigamos, hermanos, peleando esta buena batalla de la fe, tomando todas las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Porque Él promete, hermanos, que Él peleará por nosotros. Y que esos egipcios que nos persiguen hoy, dice la palabra, nunca, jamás, para siempre los volveremos a ver. Porque Dios está con nosotros, hermanos. Él es fiel. Pero depende de ti y de mí. Que persistamos en su búsqueda, hermanos. Que no desfallemos. Que no desfallemos. Porque lo mejor de Dios está por venir. Aunque muchos piensen y digan que los que decimos estas palabras de fe y de esperanza y que lo mejor de Dios está por venir, no estamos en la realidad de lo que estamos viviendo hoy. Y precisamente de eso se trata la fe, hermanos. Nosotros llamamos las cosas que no son como si fuesen en fe. Amén. Porque nosotros en fe
No vemos las cosas físicas que son temporales, sino que nos aferramos a lo que no se ve, a lo eterno. Y sabemos que en Dios, lo mejor está por venir. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú, Padre Santo, nos has hecho pasar, Padre amado. Porque a pesar de las circunstancias, Señor, tú has sido fiel. Tú has sido fiel, Señor. Y queremos en esta hora darte gracias, Señor. Gracias porque sabemos que los que confiamos en ti, oh Dios, no seremos avergonzados. No seremos avergonzados. Nuestra confianza está puesta en ti porque hemos conocido tu nombre, Señor. Nuestra confianza está en ti, Señor, porque tú prometes no desamparar a los que te buscan. A los que te buscan, Señor, de todo corazón. Y aquí estamos, oh Señor, como tu iglesia, en esa búsqueda de tu presencia, Señor. Porque tú, oh Dios de Jacob, eres nuestro refugio. Y sabemos, Señor, de que tú estás con nosotros. Y si tú contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Y declaramos una vez más, oh Señor, declaramos una vez más que ¿quién nos podrá separar de tu amor? Necesidad, escasez, enfermedad, hambre, desnudez o espada, ángeles, potestades, lo presente o lo porvenir, o alguna cosa creada. No, nada nos podrá separar de tu amor, oh Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos muchas gracias, oh Señor. Sabemos que tú, Dios mío, mandarás, oh Dios, aleluya, a tu ángel. Tú mandarás a tu ángel y nos librarás en el día malo. Nos librarás en el día malo, porque hemos persistido, Señor, en la búsqueda continua de tu presencia. Tú nos librarás. Tú nos sacarás, oh Dios, del lodo cenagoso. Tú pondrás, oh Dios, nuestro pie sobre la peña. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.
Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dile una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti Jesús. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti, Señor. No me falta nada si te tengo a ti, a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Que se oiga esa alabanza.